Le damos la bienvenida a nuestro conferencista, Sebastián Bornik. Quizás algunos lo conozcan por sus presentaciones anteriores en la GIAP, por su trabajo en ESET Latinoamérica, por sus investigaciones, por sus publicaciones o por su blog, quizás, quién sabe. Le damos la bienvenida nuevamente a Sebastián Bornik, coordinador de concientización e investigación de ESET Latinoamérica, quien va a llevar la conferencia ahora, así que le damos la palabra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Algunos me recordarán también porque el año pasado entré tarde a la conferencia. No sé si alguno estuvo el año pasado. Por mi vuelo llegó morado y yo entré con... Imaginen que ahora entré ahora. Un desastre el año pasado, así que este año me redimí. Llegué ayer a Uruguay, así que vamos a hacer las cosas bien. Bueno, ya me presentaron, muchas gracias, correctamente. Mi nombre es Sebastián Bornik, yo trabajo para ESET Latinoamérica como coordinador de Awareness and Research. Y en el día de hoy lo que trajimos para hablar este año es un poco ver qué está pasando con el malware y el cibercrimen en Latinoamérica. Vamos a ver entonces, para comenzar, vamos a contextualizar muy brevemente qué está pasando a nivel global. O sea, todos ustedes seguramente conocen malware, códigos maliciosos, cibercrimen. Son conceptos que todos, ya a esta altura, quienes estamos en el mundo tecnológico, de alguna u otra forma manejamos. En lo que respecta a los códigos maliciosos, creo que uno de los valores que más rápido les va a permitir entender la magnitud de lo que está ocurriendo hoy con el malware tiene que ver con la masificación del malware. Recién veníamos de la radio, que estuvimos hace un rato, y me decían, bueno, pero hoy los códigos maliciosos quizás no son tan nocivos como hace muchos años, que te dañaban el disco rígido, o sea, se abocaban a borrarte archivos del disco rígido o a destruir la computadora. No, pero hoy tenemos muchos códigos maliciosos y esto ha sido tan grande y tan masificado que hoy conectar una computadora a internet implica, si no está protegida, rápidamente tener una infección de un gusano, un troyano o un virus. Nosotros gestionamos en nuestros laboratorios de ESET 200.000 reportes de malware diarios. Esto no significa que hay 200.000 códigos maliciosos nuevos cada día. Imaginen que estos 200.000 reportes hay códigos maliciosos repetidos, códigos maliciosos que ya habíamos recibido el día anterior, pero sí nos marca la magnitud de información que tiene que manejar hoy un laboratorio antivirus y por ende la cantidad de códigos maliciosos que están circulando. Y el objetivo de estos códigos maliciosos, como decíamos, ya no es más la diversión, destruir algún archivo, sino que es directamente económico. Obtener los datos de la tarjeta de crédito del usuario, obtener datos del perfil de Facebook para comercializar en el mercado negro para el robo de identidad, obtener datos de acceso al home banking. Tenemos una tendencia clara de los códigos maliciosos hacia la parte económica. Y en otras partes del mundo vemos que aparecen códigos maliciosos bastante regionales. Por ejemplo, un código malicioso como este. Esto es un código malicioso del tipo ransomware, que lo detectamos como Win32 lock screen, que como verán está escrito en ruso, y lo que le indica al usuario es que bloquea la pantalla al usuario, le aparece este cartel al usuario que básicamente dice, porque entiendo muy bien el ruso, pero que la computadora ha sido bloqueada y el usuario, para desbloquear la computadora, tiene que enviar un mensaje de texto a este número indicando este código. Obviamente estamos hablando de un SMS Premium que tiene un costo que va a estar cobrando el atacante le devuelve al usuario un código de activación de la computadora y la persona retoma el control de la computadora. Si hoy yo estuviera dando esta charla en Rusia y le dijera a la gente que estoy hablando de un código malicioso del tipo ransomware, seguramente muchos sabrían de lo que le estoy hablando. Sin embargo, aquí en Latinoamérica prácticamente no hemos visto este tipo de ataques. De hecho, el otro día repasaba con un compañero que está dando esta charla misma en Colombia el martes que viene, y recordamos un solo caso de un ransomware en español, con lo cual no es algo de lo cual estamos acostumbrados. Sin embargo, esto en Rusia es moneda corriente y es uno de los códigos maliciosos más importantes. Si nos basamos en las estadísticas y hacemos un mapa, digamos, demográfico en función de la tasa de detección, siendo los colores más claros menos detección y los más oscuros más, vemos como claramente este código malicioso está concentrada en Rusia o en países cercanos. Otra cuestión similar podemos observar si observamos este mapa. Es otro código malicioso, es el troyano Win32 Online Games. Está diseñado para robar usuarios y contraseñas de juegos en línea. Y presten atención que es un troyano que se ha propagado bastante en todo el mundo. Bastante. Sin embargo, vemos que hay un país, China, muy bien, que no tiene infecciones. O sea, es el color más claro que tenemos. No hay infecciones. ¿Cómo puede ser que uno de los troyanos que aparece en nuestro ranking de los 10 códigos maliciosos más preparados no aparezca en China? Bueno, si hacemos un análisis de ingeniería reversa sobre el código, lo que podemos encontrar, sin explicar cada fragmento de este proceso de ingeniería reversa, es que en un momento el código malicioso solicita verificar
el install language, o sea, el idioma en el que está instalado el sistema operativo. Y los códigos que figuran ahí abajo son los códigos que maneja Windows para el lenguaje chino del sistema operativo. De forma tal de que si el sistema operativo está en chino, el código malicioso no se instala. ¿Qué nos dice esto? Que quienes crearon este código malicioso claramente son chinos, y la mejor forma, de evitar que los persigan es limitar las infecciones en el propio país donde ellos residen. Es decir, que podemos observar que tenemos códigos maliciosos muy regionalizados. Y les mostré para empezar algunos ejemplos de Rusia y de China, porque hay una costumbre, hay un chiste, no es muy gracioso, pero hay una pequeña broma en el ambiente de la industria antivirus, que es que en lugar de preguntar de dónde proviene un código malicioso, hay que preguntar si el creador toma té o toma vodka. Porque estamos acostumbrados a que todo lo que refiere a ataques informáticos, sabemos que hay una gran concentración en Rusia y en China. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy no es esa alta concentración de ataques que provienen de Rusia y de China, sino que vamos a ver qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Hace 10 años era impensado encontrar un ataque que provenga y haya sido generado en Latinoamérica. Hoy la situación es muy distinta. Entonces lo que vamos a ver ahora es una recopilación del último año de todos los incidentes que hemos ido encontrando en el laboratorio y hemos reportado en nuestro blog sobre incidentes originados en Latinoamérica. Y lo que hice fue categorizarlos de alguna forma en los tipos o en las características más importantes. Y la más básica para comenzar a hablar de esta problemática en Latinoamérica es hablar de la propagación en idioma español. Yo no sé hace cuánto utilizan computadoras, veo muchas caras jóvenes, otras no tanto, pero yo recuerdo cuando empecé, mira, las señoras se ríen, yo recuerdo cuando empecé yo no en ningún momento hablé de ustedes, quiero que lo sepan. Cuando empecé a usar la computadora me acuerdo que hablaban y me acuerdo que me decían, cuidado con los correos electrónicos en inglés, no hagas clic en los correos electrónicos en inglés. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a recibir el spam o los correos electrónicos con malware de afuera, ataques diseñados en países extranjeros, ataques mundiales. Entonces el mensaje era, cuidado con los correos en inglés porque pueden contener algún tipo de amenaza. Hoy en día eso ya no es suficiente. Por ejemplo, cuando mataron a Osama Bin Laden, encontramos al otro día, empezando a buscar cómo atacantes informáticos se aprovechaban de esto, ataques como este, en inglés, supuestos videos de la muerte de Osama Bin Laden, obviamente falsos, que enlazaban diversos tipos de ataques. Esto está publicado en nuestro blog, hacia donde enlazaba la amenaza. Sin embargo, unas pocas horas después de esto, nos encontramos que empiezan a circular correos en portugués. Es decir, mientras aparecieron ataques a escala internacional, también encontramos que desde Brasil se lanzaron ese tipo de ataques. Un correo electrónico que dice básicamente en portugués lo mismo, también hablo portugués además de ruso, y dice que es un video de Osama Bin Laden, que firmó un periodista, y bueno, y supuestamente Obama está vivo, desmiente la supuesta muerte relatada por Obama. Obviamente que este enlace digamos, enlazaba o llevaba un código malicioso, no era cierto que era un video de Osama vivo, y este ataque estaba focalizado en Brasil. De hecho, vamos a ver más tarde que es de un phishing que lo venimos siguiendo hace rato. Y así hemos visto ya hace rato que aparecen correos electrónicos. En este caso, además, logramos encontrar el servidor, digamos, o mejor dicho, una pequeña vulnerabilidad que nos permitía ver los archivos en el servidor. Y habíamos visto que el día que pasó lo de Obama habían cambiado el mismo archivo. Fíjense que pesan lo mismo, 479. Y hasta el día anterior estaban propagando un supuesto video de la princesa de la boda real con un supuesto amante antes del casamiento. Obviamente también falso. Bueno, como les decía, hoy es mucho más posible que hace muchos años encontrarnos con correos electrónicos como estos. Todos se enlazan a códigos maliciosos o malware. Acá tenemos la misma campaña unos meses después, un supuesto video de la presidenta de Brasil con una amante mujer, también mentira. También nos encontramos la misma semana con que el presidente de Guatemala había tenido supuestamente un accidente de tránsito. Todo esto son correos que cuando el usuario hace clic en los enlaces se descarga un código malicioso. Ataques muy sencillos, pero que al circular en español, con este trabajo localizado de noticias locales, tienen mucho mayor éxito en los usuarios de la región. Este es un supuesto video de Chávez hablando de su enfermedad, y cuando hacías clic ahí, también te ibas a un código malicioso. Bueno, todo esto está detallado en detalle en nuestro blog para que sepan puntualmente qué amenaza es, pero es irrelevante cuál era la variante del código malicioso. Un supuesto alerta de terremoto en Chile, obviamente efectivo o mucho más eficiente, y empezó a circular luego de que fue realmente el terremoto en Chile, etc. Entonces, además,
podemos encontrar, por ejemplo, en otro ejemplo, en este caso en portugués, porque Brasil es un gran generador de amenazas informáticas, el correo es muy sencillo. Para alguien que tenga un celular en Team Brasil, que es el máximo operador de telefonía, el mayor de telefonía en Brasil, supuestamente se recibió un video al celular y como no es posible visualizarlo en el celular, nos lo envían por correo electrónico. Se carece de sentido, pero hay gente que cae en estas trampas. Lo interesante es que el atacante había utilizado un acortador de Bitly y evidentemente los atacantes no saben, pero Bitly ofrece estadísticas públicas de todos los enlaces acortados. Lo único que tienen que hacer es tomar el enlace y ponerle el signo más al final y van a ver las estadísticas públicas. Por lo tanto, pudimos ver que esta persona había logrado 13.178 clics. O sea, fíjense que aún propagándose regionalmente, el impacto es muy alto. Con que solo un cuarto de estas personas hubieran, además de haber hecho clic, haber instalado el archivo ejecutable, ya tienen miles de usuarios infectados. Simplemente haciendo una pequeña campaña de spam enviando un correo electrónico. Entonces, vemos que hay impacto en las amenazas propagadas en español. Otro de las amenazas de Latinoamérica, y no menos importante, tiene que ver con los dispositivos USB. Los mapas que les estoy mostrando son producto de una interacción que hizo un investigador de SET en Canadá entre nuestro sistema estadístico y un software que quizás muchos conozcan, los que estudian ingeniería, que se llama Matemática, y una aplicación para volcar esos mapas. Entonces, cuando conozco el trabajo de este colega, empezamos a trabajar en armar gráficos de determinados códigos maliciosos que para mí eran relevantes para Latinoamérica. Y uno de los códigos maliciosos que yo venía observando que tenía alta propagación en Latinoamérica se llamaba TIFOUT. Y lo curioso de TIFOUT es que cuando lo plasmamos en el mapa con las estadísticas de nuestros sistemas, vemos que se destaca, particularmente en algunos países de Latinoamérica, la propagación de TIFOUT. Entonces, cuando este muchacho Pierre me manda todos los mapas, me dice, mirá, te sugiero, yo ahora no tengo tiempo, pero que alguien del equipo de investigación de Latinoamérica intente ver qué está pasando con esta muestra, porque probablemente haya sido desarrollada en Latinoamérica. Entonces, nuestros ingenieros reversos, yo lo pasé al equipo de ingeniería reversa y se pusieron a analizar. ¿Y qué encontraron? Que no hay ningún indicio para pensar que esta amenaza fue desarrollada en Latinoamérica. Que cuando hacen ingeniería reversa del código encuentran comentarios en inglés, que no hay ningún indicio de que esté orientada para robar credenciales de páginas en español, sino que la mayoría son .com porque es un password stealer. Entonces, no encontramos ningún motivo. Y esto también nos da otra pauta de qué es lo que está pasando en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque una amenaza de propagación internacional desarrollada afuera tiene mucho más impacto en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ¿cómo se propaga esta amenaza? Se propaga por dispositivos USB. Y para los que no lo sepan, los gusanos que se propagan por dispositivos USB lo hacen a partir de una antefuncionalidad, ahora vulnerabilidad de los sistemas Windows, que se llama autorun.inf, que permite ejecutar código automáticamente al momento de conectar o de un dispositivo USB, lo vamos a ver más tarde. Esa vulnerabilidad Microsoft la solucionó en febrero de este año, y en Latinoamérica la alta tasa de piratería hace que muchos usuarios, demasiados, no instalen los parches de seguridad. Y eso es lo que nos lleva a esto, a que una amenaza sencilla que se propaga por USB en Latinoamérica, como no instalamos los parches de seguridad, tiene mucho más impacto. Relacionado a esto, en otro informe que publicamos en marzo de este año, en Latinoamérica 4 de cada 10 dispositivos USB tienen malware. Es decir, cuando ustedes les prestan 10 dispositivos USB para su computadora, hoy yo ya llevo 2, en un rato voy por el tercero que me van a pasar aquí del evento. Si conecto 10, seguramente 4 están infectados en función de las estadísticas que publicamos en marzo de este año que arrojaban nuestros sistemas. Entonces, los dispositivos USB, a pesar de ser internacionales, son otro vector de propagación importante en la región. Vamos a otra categoría. ¿Vamos bien? ¿Están todos muy callados? Sí, ok. Otra categoría importante tiene que ver con el robo de información. Y ahora vamos a hacer una pequeña demostración de algunas cosas que vengo mostrando. Bueno, el robo de información también sigue funcionando en Latinoamérica. ¿Cuántos de ustedes los invitaron al evento Averigua quién visita tu perfil? Bueno, todos los que quisieron ir a ese evento, Capia fue al evento, todos los que quisieron ir al evento, en realidad lo único que hicieron fue darle los datos, darle acceso al atacante a su perfil de Facebook. Como les digo, el robo de identidad es el delito que más creció en Latinoamérica en los últimos años, y si no me equivoco en el resto del mundo también fue el delito que más creció. A través de este tipo de engaños muy sencillos que siquiera involucran malware, los atacantes pueden obtener acceso a nuestros datos privados o personales. También estuvo, bueno, cuando accedíamos al evento, automáticamente comentábamos en los muros de los demás invitándolos al evento, esto viralizaba y obtenían
una increíble cantidad de datos de usuarios. Otro caso también, como vemos en idioma español propagado en la región, es para todos aquellos que no les alcanza con el botón me gusta, que querían el botón no me gusta. Facebook hace ya rato que viene diciendo que no va a poner el botón no me gusta porque su red social supuestamente tiene ánimos optimistas o positivos. Otra versión dice que las empresas no quieren que esté el botón no me gusta porque podríamos ponerle no me gusta Symantec, no me gusta, no va. Entonces la idea es no. Entonces, bueno, parece que hicieron los atacantes, inventaron que Facebook aprobó el botón no me gusta. Entonces se propagaba este mensaje por Facebook, el usuario llegaba a esta página donde estaba un dibujito, el botón no me gusta, que tiene que ser sí o sí de Facebook, legítimo, porque ¿quién puede hacer ese dibujo? Y lo curioso de todo esto era que para poner el botón no me gusta en nuestro perfil, lo que teníamos que hacer era copiar este código JavaScript y pegarlo en el navegador. Por lo tanto, el atacante como que no hacía mucho trabajo, sino que le pedía al usuario que haga todo el trabajo del usuario. El usuario copiaba el código JavaScript malicioso en su navegador y automáticamente lo ejecutaba. Ahí ofuscado está el servidor web y la ruta al JavaScript malicioso. Con lo cual es el usuario el que adrede copiaba el código y le decía a la computadora ejecutar código malicioso en la computadora. De paso, cuando terminaba de ejecutarse el código malicioso que propagaba más mensajes, nos llevaba a una página web que de paso, si podía, como complemento, nos sacaba el número de celular para enviarnos publicidad. Todo esto, fíjense, todo en idioma español. Esto claramente está desarrollado para los hispanoparlantes. ¿Bien? Vamos a otra categoría más. El phishing. Todos saben lo que es un ataque de phishing. La mayoría son ataques diseñados para robar información simulando una entidad de confianza. Es decir, el caso más típico es duplicar una página web imitando una página web legítima de una red social, de un webmail o de un banco, que es lo que más se utiliza, de forma tal que cuando logramos que el usuario llegue a esa página web, el usuario termina ingresando sus datos de acceso, usuario clave, PIN, lo que sea, y esos datos están yendo directamente al atacante. ¿Qué pasa con el phishing en Latinoamérica? Sigue siendo otro de los ataques muy característicos de la región. Este es un correo de phishing para Venezuela que tiene menos de 2 semanas. Creo que lo publicamos la semana pasada en nuestro blog o la anterior. Es un correo muy sencillo, estimado cliente, el banco le informa que hemos hecho unas modificaciones en nuestro sistema. Si no entró en su cuenta bancaria en las últimas 8 horas, obligatoriamente debe acceder de inmediato para evitar cualquier inconveniente. Y no solo esto, sino que lo curioso de este ataque es que como el banco tenía 2 portales distintos, uno de home banking para personas y otro de home banking para empresas, el correo de phishing tenía directamente los 2 enlaces. Si es un usuario corporativo entra aquí, si es un usuario hogareño, a los que llaman personas, no sé, en las empresas que entran, aliens entran desde las empresas, tiene que entrar al portal, no tiene, es usuarios hogareños, usuarios de empresa, pero bueno, quien redactó el correo tampoco se tomó mucho trabajo. Bueno, ¿qué pasaba? Bueno, estaban las 2 páginas web falsificadas, la primera, hace todo el proceso, lo explicamos en nuestro blog, te pedía usuario y clave, y finalmente, como ahora el banco implementó la tarjeta de coordenadas, te pedía toda tu tarjeta de coordenadas. No sé si la gente pone toda su tarjeta de coordenadas, ¿no? Obviamente. Ahora los bancos envían correos electrónicos diciendo nosotros nunca le pediremos toda su tarjeta de coordenadas. Claro, es obvio, pero evidentemente para la gente no. Y también duplicado el portal bancario para empresas, que era más sencillo porque tenía una clave de operaciones y un correo corporativo. No tenía la tarjeta de coordenadas. Bien, ataque de phishing clásico, convencional, todos lo entendemos. ¿Se entiende? Directamente el usuario va a una página falsa, sí. Una tarjeta de coordenadas es una medida de seguridad. Gracias por la pregunta, muy interesante. Hace mucho tiempo los bancos implementaron el home banking, al cual entramos con usuario y contraseña. Como hay muchos delitos que están orientados, mucho código malicioso y mucho phishing, a robar usuario y contraseña, los bancos lo que hicieron fue implementar o mejorar sus mecanismos de autenticación o validación del usuario. Por ejemplo, yo en mi banco, el que utilizo en Argentina, me logueo con usuario y contraseña, pero cuando quiero hacer una transferencia bancaria, me pide que use los datos de la tarjeta de coordenadas. Es una tarjetita que tiene letras y números, o sea, coordenadas, y en cada una hay un número distinto. Entonces yo hago una transferencia bancaria y me dice, bueno, para validar esta transferencia bancaria, tiene que poner de su tarjeta de coordenadas la coordenada A5. Entonces la tarjeta de coordenadas es algo que tengo yo en mi mano, por lo tanto el atacante no lo tiene. ¿Qué hacen los atacantes? Les piden al usuario que cargue toda su tarjeta de coordenadas en el sitio falso. Si quieres después te acercas aquí o al stand de SETI y te muestro una tarjeta de coordenadas que tengo, la mía. No le saques una foto ni nada, pero te la muestro. Bueno, justamente
hace una semana está dando una charla exclusiva sobre delitos informáticos contra usuarios de entidades financieras. La solución a todo este tipo de ataques es que los bancos nos lleven a un esquema más seguro aún con llaves USB o algún día ojalá lleguemos con biometría. Pero bueno, estamos en ese camino. Mientras tanto, nos roban los datos. Pero sí, una llave USB es aún más segura que la tarjeta de coordenadas porque no hay forma, digamos, de duplicarla o al menos por el momento de falsificar, salvo que haya alguna vulnerabilidad. Bueno, vamos a ver un poco el impacto de los ataques phishing. Esto es un sitio de phishing de un banco muy popular. Seguro que nadie se da cuenta cuál es. Soy muy bueno buscando los logos. Independientemente, claramente fíjense que este es un ataque phishing por demás precario. Es decir, hemos visto ataques phishing de mucho más calidad. De hecho, si no me equivoco, los que le mostré antes tienen mucho más calidad gráfica que este sitio de phishing, que claramente no es el sitio de un banco. Lo curioso de este ataque phishing, ¿por qué se los estoy mostrando? Es porque en su momento analizamos el servidor donde estaba alojado el ataque y encontramos un archivo TXT donde el atacante guardaba la información de los usuarios que ingresaban al sitio de phishing. Lo que ven ahí en rojo es un formulario completo. O sea, aquí abajo, fíjense en el siguiente, lo que sería el siguiente recuadro rojo, como cada línea traía los datos de un campo del formulario. Entonces pudimos tener acceso a todos los usuarios que estaban dejando sus datos. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Reportamos el sitio web para que lo den de baja, obviamente, pero además monitoreamos el archivo TXT. Cuando el sitio web estuvo dado de baja, tomamos el archivo TXT y empezamos a analizar a ver cuál había sido el impacto de este ataque de phishing. Este ataque de phishing, por las dudas, por si no quedó claro, fíjense que es de Latinoamérica. De hecho, se propagó especialmente en Chile para activar su alta en el servicio. Es para bancos de aquí de Latinoamérica. El primer acceso en el archivo TXT, fíjense que uno de los datos que teníamos en algún lado, acá está, ¿no? El date. El último es el date. Fíjense, de hecho este es el primero. Este era el comienzo del archivo TXT. A las 10 de la mañana había sido el primer acceso. A las 13:25 fue al menos el último acceso del TXT que pudimos traer. A esa hora aproximadamente se dio de baja el sitio web. Es decir, que el ataque estuvo activo 5 horas. Nada más que 5 horas. En esas 5 horas entraron 164 personas, hicieron clic en el formulario y se generó un campo en el archivo TXT. Parseamos un poquito todo eso en Excel hasta encontrar, poder limitar los campos, y usamos una aplicación que te permite determinar si un número de tarjeta de crédito es válido, y determinamos cuánto de esos 164 personas habían dejado un número de tarjeta válido y además datos completos de clave de tarjeta y fecha de expiración. Fueron 35 personas. Y el número parece poco, estamos acostumbrados a escuchar miles y miles y millones. Pensémoslo de una forma más humilde, digamos. En 5 horas, este atacante se hizo con datos de 35 tarjetas de crédito válidas. Vamos a suponer que se tomó la tarde, desde que le dimos de baja al sitio web, para gastar $100 con cada tarjeta. Imaginen todo lo que pudo haber consumido. Solamente montando un espantoso sitio de phishing. Ni siquiera un gran trabajo gráfico. Son 7 tarjetas de crédito por hora. En Latinoamérica, obviamente que esto, quizás en un ataque internacional tiene más impacto, pero en Latinoamérica, un phisher se está llevando 7 tarjetas de crédito por hora. Es mucho. Es demasiado. Bueno, algunas personas se dieron cuenta que esto era un sitio de phishing, entonces le dejaron algunos mensajes al creador del sitio web. Acá, bueno, cabrón, acá, bueno, ya se han ido un poco de... Bueno, se dieron cuenta que era un sitio de phishing algunos usuarios, por suerte. Esto es del archivo posta. Esto es real del archivo. Bueno, siguiendo. Además nosotros obviamente reportamos los datos al banco, que obviamente no nos prestó atención. Bien. Y por último... no es que no prestó atención, nos dijo sí, muchas gracias, y eso. Permiso. ¿Cómo vengo de tiempo? ¿Mal? ¿Bien? Pero más o menos decime porque no sabe cuánto falta. ¿Voy bien? Ok, voy bien, bueno, no me van a decir. Bien, entonces tenemos dos categorías más. Una de estas es hacktivismo. Muchos habrán escuchado hablar los últimos meses. Dudo que alguien haya escuchado el año pasado hablar de hacktivismo. Es un ataque muy nuevo. ¿Qué es el hacktivismo? Es utilizar técnicas de hacking y ataques informáticos, pero con fines ideológicos. Es decir, los cibercriminales hacen todo esto, como venimos viendo, con fines económicos. Bueno, ahora hay un grupo de gente que se dedica a realizar ataques informáticos con fines ideológicos. El gran referente de todo esto es Anonymous. Bueno, hemos visto que esto ha llegado a Latinoamérica. Este es el Facebook oficial del presidente de Colombia. Lograron acceder al Facebook oficial del presidente de Colombia
y poner el típico lema de Anonymous, somos Legión, no olvidamos de alguna. Lo pusieron en el Facebook oficial del presidente de Colombia, que al rato lo dio de baja y pidió disculpas en su cuenta oficial de Twitter, porque alguien se logró entrar en su cuenta de Facebook y publicar contenidos en nombre de él. Pero fíjense que estos ataques, la característica que tienen es que tienen meramente un fin ideológico, o sea, gente que quiere manifestar algunas ideas. El hecho es que en Latinoamérica ha explotado esto. Lo vemos cada vez más seguido, toda la semana nos encontramos con ataques activistas. Después de esto apareció Lulzsec, que es otro grupo activista con la operación Anti-Security y ataques contra gobiernos, y enseguida apareció el grupo Firehacker, que es el brazo de Lulzsec en Brasil, y colocó esta imagen en 5 o 6 sitios gubernamentales del gobierno, valga la redundancia, brasileño. Acá está el ataque de Lulzsec Brasil, estamos atacando, logramos dar de baja Brasil.gov y presidencia.gov. En Argentina también nos encontramos hace unos meses un diputado de la legislación argentina que tuvo una iniciativa muy interesante, que era agregar un impuesto a la tecnología, algo que tuvo una hermosa cabida en la comunidad tecnológica. Entonces, bueno, Anonymous empezaron a hacer este tipo de ataques contra sitios del gobierno, y esto nos muestra un poco las dos tendencias del hacktivismo. El de arriba, el ataque de negación de servicio. El objetivo es dar de baja un sitio web. De hecho, lograron dar de baja el sitio del Senado de la Nación Argentina. El otro tipo de ataque que es muy común en el hacktivismo es, en lugar de hacer un ataque de negación de servicio, acceder a alguna página con vulnerabilidades, como en este caso era la página de CAPIF, si mal no recuerdo, que es la organización de derechos de autor en Argentina. Entraron a la página, encontraron vulnerabilidades, se llevaron la base de datos y la publicaron en internet. Entonces, ese es el otro tipo de ataque hacktivista. Sí, tiene muchas cosas graciosas el hacktivismo, pero te la regalo si le toca a uno, ¿no? Bueno, después apareció la Operación Andina, más y más casos, es todo más de lo mismo. Pero fíjense el alto impacto. Estos casos, desde el primero que les mostré, del presidente de Colombia, hasta el último que les voy a mostrar ahora, son de los últimos 3 meses. Todos estos casos, o sea, estamos teniendo grupos activistas en Latinoamérica. La Operación Andina fue para sitios la misma semana, para sitios del gobierno de Perú y Chile. Esto fue la semana pasada en Colombia, la Operación Defensa contra el Gobierno, y esto también fue la semana pasada con el conflicto en Chile de los estudiantes universitarios que están reclamando algunas cuestiones de la educación superior en Chile. Anonymous también se metió en este tipo de protestas, y acá estamos viendo, bueno, accedido desde un teléfono móvil, pero es el club de los carabineros, de la policía en Chile, y habían también logrado hacer lo que se conoce como un deface y a poner la información de Anonymous en la página web. Entonces el hacktivismo es otro de los ataques que vemos fuerte en Latinoamérica. Y para ir terminando, entramos al último, que son los troyanos bancarios. Y lo dejo para el final por 2 motivos. El primero es porque, si hablamos de códigos maliciosos, es el código malicioso más importante referente a Latinoamérica. Y el segundo motivo es porque tengo una demostración para que veamos un poco todos juntos cómo funciona. En esta parte me voy a sentar, así puedo hacer la demostración. Ustedes síganme igual. A ver, ¿me escuchan ahí? Genial. Bueno, esto funciona así. Aquí tengo una máquina virtual donde vamos a hacer vamos a infectarla. A ver, el antivirus está deshabilitado. Vamos a poder infectarla. Bueno, todos aquí, asumo que la mayoría son informáticos. Todos conocen lo que es el protocolo DNS. DNS es el que traduce nombres de dominio a direcciones IP y viceversa. El objetivo primordial, o por el que nace, es para traducir nombres a direcciones IP, porque las máquinas se identifican con direcciones IP. Bueno, las máquinas, las computadoras de los usuarios, tienen un archivo que se llama el archivo host. Generalmente para el usuario final es desconocido, los que trabajen aquí en networking seguramente lo conocerán. El archivo host es un archivo de texto en líneas generales, que bueno, aquí tiene todo lo que está con numerales, la explicación de cómo funciona el archivo, y lo que tiene es información del tipo DNS. Bueno, esto me quedó a mí de una demostración para otra charla, pero lo que tiene es información del tipo DNS, es decir, va a relacionar un nombre de dominio con una dirección IP. ¿También? De hecho, muchos de ustedes sabrán el famoso ping localhost. Si ustedes vienen a este archivo y en lugar de localhost le ponen Sebastián, pueden hacer ping Sebastián tranquilo, que va a tener el mismo funcionamiento, ¿no? Por las dudas, por si no queda claro, para cerrar, si ponemos 0.0.0.0 y ponemos, no sé, www.eset.com.uy, si yo pongo esto y guardo este archivo, ¿qué va a pasar cuando quieran entrar a comprar la licencia? ¿Qué va a pasar? No va a entrar, ¿tá? Porque va a estar buscando esta página web
en la dirección 0.0.0.0. Bien, ¿se entendió para qué funciona este archivo? Vamos a ver qué puede pasar con un código malicioso. Yo aquí traje, como les dije, uno de los referentes de los códigos maliciosos en Latinoamérica, que es un dispositivo USB. ¿Está? ¿Todos lo ven? Bien. Yo voy a conectar el dispositivo USB en la computadora. Esta es la parte que puede fallar. No, bien. Conecto el dispositivo USB, como cualquiera de ustedes lo hace periódicamente. Vamos a esperar un poquito que se ejecute. No sé por qué tengo la sensación que esto no está andando. Sí, está andando. Hay que darle tiempo nomás. Bueno, el USB ya lo debería tomar esto. Ahí está, bien, ahí lo tomó. No sé por qué no se ejecuta. Aprovecho. Ahí está, bien. Pongo el USB y como siempre cuando ponemos un USB se abre la ventana. ¿Qué es lo que hacemos? Generalmente, por defecto, abrir USB, ¿no? No, bien, ¿por qué no? ¿Cuál es el error? Está bien, pero digo, estamos en una charla de seguridad, ahora somos todos vivos, pero digo, no, yo lo entiendo eso, pero voy por otro lado, es todo cierto lo que dicen, pero digo, en líneas generales, todos estamos de acuerdo en que, además de que el usuario promedio haría clic en abrir USB, entendemos los riesgos, pero además, y ahora sí, los desafíos, si alguno se dio cuenta, en realidad, el abrir USB no es el mensaje que solemos ver, el que solemos ver es este, abrir carpeta para ver archivos. Fíjense que el gusano modifica el autorun.inf para mandar esto para abajo y poder ver abrir USB. Con lo cual un usuario relativamente despistado, más que nada por el uso cotidiano de la computadora, podría hacer clic en abrir USB. Si hace clic en abrir USB, obviamente no se abre ningún USB, porque como bien ustedes dijeron, se ejecutó un código malicioso. Bueno, si volvemos a abrir el archivo host, fíjense ya que el archivo host que pesaba 1K ya pesa 32K, con lo cual claramente se modificó. Si abro el archivo host, fíjense que ya no es el mismo que antes. En este caso es un troyano bancario que está diseñado para bancos de Brasil. Fíjense que tengo el Banco Itaú, el Banco Real, Bradesco, el Banco La Caixa. También tengo sitios como American Express. ¿Lo ven aquí? americanexpress.com.brasil. También, si no me equivoco, tengo dominios de Hotmail por ahí. Sí, acá está. Ahí ven, dominios de Hotmail, msn.com.brasil. Bueno, ¿qué pasa? Cuando el usuario entra a este sitio web, va a estar enlazado a esta dirección IP. ¿Y esa dirección IP es la dirección IP correcta de MSN? No. Entonces, fíjense, esto es un clásico troyano bancario. Esta técnica se llama farming local. Es la técnica que modifica la configuración de DNS localmente para que el usuario acceda a estos sitios web y va directamente a otros servidores. Y este ataque es mucho más efectivo que un ataque de phishing. ¿Por qué? Porque el usuario... Permiso. El usuario en el dominio va a seguir viendo msn.com.br porque su computadora está convencida que está dentro de msn.com.br mientras está en la dirección IP del atacante. ¿Bien? ¿Se entendió el ataque? Bueno, esto es un troyano bancario. Los troyanos bancarios son el tipo de malware más... ¿Se apagó el micrófono? Sí. Hola. Bueno. Vamos a poner esto, a ver. Ahí estamos bárbaros. Bien, estamos bien, no te preocupes. Gracias. Los troyanos bancarios son el tipo de código malicioso que más se destaca a diferencia del resto del mundo en Latinoamérica. Hace poco seguimos un caso, ahora no me anda esto tampoco, seguimos un caso que yo un poco ya les conté antes, que era el caso de este Fisher de Brasil, que enviaba periódicamente, lo veníamos siguiendo desde los primeros días del año, enviaba correos electrónicos que tenían un asunto y un enlace. Y fíjense cómo periódicamente iba cambiando el asunto según la temática del momento. Aquí abajo, por ejemplo, están los cambios que yo les había mostrado. El 30 de abril lanzó el video de la boda real y la princesa con su exnovio, y el 5 de mayo ya había lanzado el video prohibido de la ejecución de Osama Bin Laden, o el video de que Osama Bin Laden no había muerto en realidad. Bueno, a la fecha de hoy, básicamente lo que hacían estos códigos maliciosos era un ataque como el que les mostré recién. Este es un archivo host donde tiene un montón de dominios con direcciones IP que enlazaban a diversos servidores. Y además aquí podemos ver cómo, analizando los servidores, encontramos cómo tenían
una carpeta por cada sitio de phishing de cada banco. Ahí está Itaú, el Banco Real, Bradesco, ¿lo ven? Perdón. El atacante tenía en el servidor, en la dirección IP que modificó recién el archivo host, todos los sitios web duplicados y según el usuario accedía a donde correspondía. Bueno, ¿qué tenemos visto hasta la fecha? Esta persona ya hizo 15 campañas distintas de propagación de spam. Encontramos 63 dominios distintos alojados en 3 servidores web. O sea, esta persona desde el principio de año está recolectando usuarios y contraseñas de usuarios de Brasil de todos estos bancos y de 63 dominios distintos. Sigue activo, lo seguimos, digamos, lo estamos analizando, trabaja bastante bien, todos los servidores están en China, como hablábamos al principio. Estamos esperando que cometa el error de contratar un servidor en Latinoamérica para poder estar más cerca de poder investigarlo, porque con el servidor de China se nos hace muy difícil. Cada tanto encontramos algunos errores como estos que nos permite acceder al servidor y vemos si encontramos algo, lo venimos siguiendo y lo vamos a seguir siguiendo hasta que lleguemos a algo más profundo. De hecho, hace unas pocas semanas cometió otro error. Vemos, este es un archivo host de un equipo infectado, digamos con una nueva variante de malware. Fíjense que ahí está resaltado login.live.com, lleva a una dirección IP que obviamente no es la correcta. Lo curioso es que de la máquina infectada pudimos encontrar que en login.live.com/archivos encontramos todos los archivos de texto donde iba guardando las contraseñas de los usuarios que entraban, que entraban y dejaban sus datos. Entonces lo que hicimos, obviamente, como siempre, es descargar esta información y hacer un análisis estadístico y además reportarlo a Microsoft, que nos dio tanta bolilla como la gente del banco de la vez pasada. Si hay alguien de Microsoft acá, se lo agradezco porque hace 2 semanas que ya mandé este correo. Pero, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos que había 13.000 archivos TXT. Nos descargamos 13.000 archivos TXT. De hecho, esto es la información que publicamos en nuestro blog al otro día de haber encontrado el ataque. A la fecha ya tenemos 27.000 archivos. Pero solamente para que vean lo que llegamos a analizar para publicar en el sitio. Esos 13.000 archivos tenían 27.000 registros. O sea, esos archivos TXT tenían 27.000 pares de usuario contraseña. Una vez más, los parciamos, los llevamos todos a un Excel para hacer análisis. Y encontramos que eso tenía 8.000 contraseñas únicas. Esto era más o menos registros de unos 4 días. O sea, en 4 días, esto es solamente, fíjense, del dominio login.live. O sea, en un fin de semana, en 4 o 5 días, esta persona se había hecho 8.000 contraseñas de Hotmail de usuarios de Brasil. Esos 8.000 usuarios, la contraseña está en poder de un atacante y cuando Microsoft reciba nuestra información, le va a poder avisar a esos usuarios. Son todos usuarios de Brasil porque el dominio estaba en portugués. O sea, el screen de login estaba en portugués, era el falso Hotmail en portugués. Trazamos también con los TXT, fíjense que el TXT tenía cargado, que voy para atrás, en el nombre del archivo está el día y la hora, ¿ven? Con lo cual lo que hicimos fue también de paso trazar una imagen sobre las horas en que aparecieron las contraseñas, un poco para ver la consistencia de la información. La información era consistente porque pudimos observar que a la hora que la gente duerme había menos accesos. Esto lo hicimos un poco para chequear nosotros mismos que estábamos interpretando bien la información que habíamos obtenido. Y después lo otro que hicimos fue usar el Excel para ver la información de únicas y ver cuáles eran las contraseñas más utilizadas. Y por suerte la gente en Brasil se cuida muchísimo. Porque aunque hay mucha gente descuidada que utiliza la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, por suerte muchos le agregan 7, 8 y 9. Así que la gente de Brasil nos ha dado una increíble sensación. Bueno, de todas formas, estas son las contraseñas más utilizadas en Brasil. Nos marca que hay una clara tendencia a que todavía... Ojo, estas 10 contraseñas más utilizadas, para que les quede claro, no llegaban a representar más o menos a unos 500 usuarios, sumando estas 10 contraseñas. Con lo tanto, hay 7.500 usuarios que estaban usando contraseñas distintas. Pero sí nos marca que todavía hay un grupo muy fuerte de usuarios que utilizan contraseñas por demás triviales. Bien. Eso es un poco, yo ya creo que ya estoy terminando. Como les decía, lo importante de lo que les quería mostrar en esta charla es cómo tanto el malware como otro tipo de ataques informáticos han empezado a regionalizarse y ya no son un grupo de personas en China o en Rusia las que están realizando esos ataques, o quizás en Estados Unidos, sino que vamos teniendo cuestiones muy locales, como les decía, en China los password stealers, en Rusia el ransomware, en Europa se está propagando cada vez más fuerte los falsos antivirus y en Latinoamérica están pisando fuerte a nivel malware los troyanos bancarios. No, en Estados Unidos no pasa nada particular. Pasa de todo, en realidad. Por eso te digo, estas son cosas que hemos notado particularmente regionalizadas.
De hecho, en Argentina tenemos Rogue, por ejemplo, pero estas son cosas que hemos notado que se destacan en esa región, particularmente. Entonces, como les decía, independientemente de lo que vemos en los códigos maliciosos, lo que pretendía mostrarles en esta charla es cómo a lo largo de los últimos 2 o 3 años hemos ido encontrando generadores de ataques informáticos y malware en la región latinoamericana. Por lo tanto, tenemos que prestar especial atención, porque obviamente un mensaje regionalizado sobre nuestro presidente, sobre nuestras noticias, sobre nuestros incidentes, va a tener mucho mayor impacto que ataques en inglés o ataques con noticias internacionales. Quizás es la hora de preguntarnos, además de si el desarrollador de malware toma té o vodka, quizás también deberíamos preguntarnos si toma mate, ¿no? Bueno, eso fue todo. No sé si nos quedan 2 o 3 minutos para hacer algunas preguntas, pero mientras tanto ya les agradezco que hayan venido tantos y hayan participado, así que muchas gracias. Toma, si te pesco. No, te presto un micrófono que anda más o menos por... Tenemos tiempo para 2 preguntas. 2 preguntas, dale. 2 preguntas. Te negocio 2. Una acá y otra allá, ¿no? No sé quién levantó la mano. Él. Acá y allá. Hola, mi pregunta era si han tenido la posibilidad de trabajar o si han trabajado con el Departamento de Delitos Complejos o Delitos Informáticos de Jefatura de la Policía. En el caso de Uruguay aún no, como verás tampoco encontramos tantos casos en Uruguay. En algunos países hasta ahora, desde que los últimos 2 años por lo menos, recuerdo un caso en Argentina y 2 en Colombia. Cuando podemos ir, el set está en Latinoamérica del 2004 y crecimos mucho el último año y estamos intentando llegar a eso. De a poquito nos estamos intentando incorporar. Como te digo, hace 2 semanas estoy intentando que Microsoft me permita que les envíe los usuarios afectados de Hotmail. Estamos yendo hacia eso, pero las experiencias que hemos tenido hasta ahora han sido pocas, pero es la idea. O sea, sabemos que nosotros todo lo que encontramos intentamos agregarle valor. De hecho, yo en un acto impulsivo, esto se los confieso, digamos, un tema, en un acto impulsivo, cuando encontré las contraseñas de Hotmail, mi primer impulso fue mandémosle un correo avisándole que cambie la contraseña. Y obviamente, bueno, mi abogado, el abogado de C casi me mata, me dijo, no, esto lo tenés que informar a Microsoft, bueno, podés enviarle un correo a esta gente, pero a mí me da mucha pena tener información de usuarios vulnerados, intentamos seguir los caminos correctos. El caso de Colombia, lo tuvimos avanzado, pero no pudimos llegar a información precisa, pero era una persona que estaba estafando gente diciéndole que hackeaba la contraseña de Hotmail y en realidad no hacía nada, y también lo reportamos y tampoco tuvimos tanta respuesta. Nos está costando en algunos países tener respuesta. Yo calculo que si vuelvo dentro de 2 años vamos a estar mucho mejor en eso. No, por favor. Y ahí tenemos una más, el muchacho de rojo. Todos miren al muchacho de rojo. Bien. No sé para qué tenías el micrófono, pues no andaba. Nada, bueno, primero contextualizo tu primera pregunta por las dudas y algún despistado. El 5 de noviembre, un grupo de personas bajo el nombre Anonymous, supuestamente Anonymous desmiente el ataque, pero un grupo de hacktivistas llaman a destruir a Facebook. Yo creo que en el mejor de los casos va a haber alguna pequeña denegación de servicio y no más que eso. Me parece que plantearla... ¿Cómo? Bueno, ahora parece que lo cancelaron. Primero lo desmintieron, ahora lo cancelaron. Me parece que plantear en destruir a Facebook desde el punto de vista tecnológico creo que carece sentido, salvo que... Sí, me parece que desde el punto de vista tecnológico no tiene mucho sentido y me parece que fue alguien que quiso hacer un poco de ruido y nada más. Y la otra pregunta, las bondnets. Bondnets latinoamericanas, mira, encontramos el último año y medio, encontramos... voy a aclarar. Botnets en Latinoamérica encontramos. Yo estuve trabajando a principios de año en una botnet en México, pero era la botnet Butterfly, que es conocida y que está en todo el mundo. Además, lo que fuimos encontrando en los últimos años eran pequeños crime packs de botnets desarrollados en Latinoamérica. Tal encontramos una en Perú que se llamaba Ratero, porque ellos mismos se ponían Ratero Botnet. Encontramos una en México que, como somos muy originales, la bautizamos la Mariachi Botnet. Y nada más. Lo que sí encontramos son paquetes de Zeus o de Butterfly o de SpyEye trabajando en Latinoamérica, y vemos por diversos accesos que tenemos o cosas que podemos investigar que están propagándose acá e infectando usuarios de acá. Desarrollado acá, estos 2 que encontramos... Sí, de hacktivismo sí hay mucho más fuerte, pero desarrollo de crime packs de botnet de Latinoamérica encontramos 2 y eran bastante precarias. Hoy en día a un atacante latinoamericano le conviene comprar Zeus y instalarlo. Eso es una realidad. Bueno, listo, sí. Se nos va el tiempo. Hasta aquí llegamos, le agradecemos nuevamente a Sebastián Bornik por su presencia en esta